Quiero que abran su Biblia en Lucas capítulo 1, verso 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutaciones sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirá en tu vientre y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco hombre, varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser nacerá y será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. María, todos conocen esa historia, ¿sí o no? Ella era virgen, no conocía hombre. Su novio era José. Estaban en un noviazgo, esperando para casarse, cuando de pronto el ángel Gabriel se le aparece a María. Y María queda impactada por la visitación del ángel Gabriel. Pero queda más impactada cuando el ángel le dice lo que el ángel le dice. Dice: salve, favorecida, tú estás llena de gracia, el Señor es contigo. Cuando María escucha esto, se turbó, no por el ángel, sino por las palabras que le decía. Porque ella dice: ¿qué es esta salutación? ¿Qué es esta palabra tan bonita? ¿Quién soy yo para que un ángel me hable de esa forma? Y María se queda impactada y le dice el ángel: mujer, tú quedarás embarazada y tendrá un hijo. Y le habla de Jesús, siendo la historia corta: Emmanuel, Dios con nosotros. Ella dice: mira, yo estoy confundida ahora mismo. ¿Por qué? Porque yo no conozco hombre. ¿Cómo es que yo voy a quedar embarazada sin tener contacto con un hombre? Yo no estoy hablando de gente loca que dice por ahí: yo estoy embarazada del Espíritu Santo. Solo una. Si una mujer está embarazada del Espíritu Santo, ay, hermanita, solo a María le pasó eso. Sigo paro. Y ella le dice, y eso es lo que impacta: ¿cómo será esto? Si toda la historia humana revela que una mujer queda embarazada por los medios tradicionales, porque tiene un esposo, yo todavía no conozco bien a José y tú dices que tendré un niño. Y ella dice: ¿cómo será esto? Y quiero golpear un poco ahí. Esa es la pregunta que hacemos cuando lo que Dios nos dice que va a hacer es imposible para nosotros. Cuando Dios nos habla de cosas grandes, decimos: ¿y cómo será eso? Somos como Saraí, cuando Dios le dice casi a los 90 años: tú tendrás un hijo. Yo, con un esposo viejo. Y se rió. Porque a veces Dios nos habla de hacer cosas tan grandes y nosotros somos tan pequeños que nos decimos: ¿cómo será esto? Cuando Dios me hablaba de ministerio y me daba sueños, yo despertaba riéndome. Pues yo soy profeta por ensueño. Yo estaba pasando una malaria, la peor pandemia, no el coronavirus, el hambre. No la aguanta nadie.
Yo estaba pasando crisis económica tremenda. Dios me dijo que dejara todo, incluyendo el deporte que yo mamaba, todo. Así que yo comencé a trabajar como un motoconcho, mototaxi. Luego vendía naranja en la calle. Luego recogía botellas, que yo no hacía. Luego recogía cobre, lo quemaba, lo enrollaba y lo vendía. Dios mío, yo no vendí gente porque no aparecieron en esos tiempos. ¿Qué yo no hacía? La gente en nuestros países, Centroamérica, Dominicana, tú lo invitas a un trabajo, ellos nunca han visto esa máquina. Varón, usted sabe de eso, pero eso es lo que yo hacía allá. Y él va a aprender, porque él va a durar como tres semanas mirando el que hace la cosa, y después va a aprender. Eso terrible. Entonces, cuando Dios comenzó a darme sueños y visiones de que me iba a usar, yo decía, pero ¿cómo será esto? Si yo ni siquiera sé hablar, si yo me intimido al hablar en público, si yo me pongo gago y no me salen las palabras, ¿cómo es que Dios me dice que me va a llevar a las naciones? Un día Dios vino y me habló y me dijo, vas a ir a Estados Unidos. Yo nunca había oído hablar de Estados Unidos. Vas a ir a las naciones y vas a hacer esto. Yo despertaba y decía, pero ¿cómo será esto? Luego me acostaba. Mi iglesia era muy pequeña, como unos 15, como unos 16 miembros, y como 2 eran niños. Éramos pocos, éramos muy pocos. Y Dios me habla y me dice en un sueño, yo te llevaré a las naciones de la tierra. Y me muestra una visión y me dice, y te llevaré con mi poder. Y comenzó a darme señales en sueños. Yo despierto y digo, pero yo no tengo ni pasaporte. No solo pasaporte, ni acta de nacimiento, porque yo fui declarado tarde. Allá todos nosotros los peloteros nos declaran tarde. Mi papá me declaró tarde. ¿Sabe? Los padres dominicanos, yo te declaro después. Te declaran cuando tú tienes 40 años. ¿Sí o no? Entonces yo tuve que, mi mamá me declaró, porque mi papá no estaba en eso. Yo tuve que declararme yo mismo con mi papá. Por eso en mi principio mi apellido era Martínez. Usted va a ver flyers antiguos, pero yo lo conozco como Martínez. Sí, claro, yo soy Martínez. Mi mamá es Martínez. María, óigame, María del Carmen Martínez es mi mamá. Mi abuelo es descendiente inglés. Mi tía murió a los 110. Yo estoy orando por esa unción. Mi tía morena, de las islas de Inglaterra, hablaba inglés, y mi abuelo también. Entonces mi papá no me quería declarar, eso era un show. Ya yo grande tuve que agarrarlo por los brazos y decirle, venga que me declare. Y yo darle una ofrenda para que él me declare. Entonces cuando él me declara, me cambia el apellido a Harrigan. Ahora no soy Martín, ahora soy, porque allá la prioridad se la dan al apellido del papá. Entonces por eso el Harrigan mío llegó tarde, pero llegó. Pero ahora la gente sabe. Mire, yo me río porque la gente dice, se cambió el apellido para poder viajar. ¿Quién viaja con apellido? Se cambió el apellido para poder ser más famoso. ¿Quién es famoso con apellido? Eso a los peloteros que se ponen unos sobrenombres bien bonitos y le queda bien. Pero qué, hombre, mire. Entonces cuando Dios comenzó a hablarme de cosas grandes, yo decía, ¿cómo? Como María, ¿cómo será esto? Porque yo no reúno las condiciones, yo no tengo la herramienta, yo no tengo la palabra correcta. Yo llegué a un sexto grado, yo no sé ni hablar. Yo sé escribir apenas, le puedo leer, le decía a Dios, apenas yo puedo leer un poquito ahí. Y yo rentaba caballos, le dije esa, que yo rentaba caballos en la playa a los turistas. Yo aprendí un poco, yo no sé qué fue lo que me olvidó el inglés, pero yo hablaba inglés. Amados hermanos, yo rentaba caballo en la playa, que yo no hacía. Y de pronto, rentando caballo, me habla un hombre y me dice, Dios. Yo un muchachito flaquito, tenía 13, 14 años. Dios
tiene cosas grandes contigo. Dice, pero ¿qué es lo que? Pero ¿cómo será esto? ¿Cómo Dios me va a sacar de Juan Dolio, del este del país, de aquí? A mí no me conoce nadie. Mi iglesia es pequeña, donde yo me congrego, y Dios hablándome de naciones, de cosas grandes. ¿Cómo será esto? Y María dijo, pero ¿cómo será esto? Lo mismo que tú te preguntas, ¿cómo es que Dios va a hacer esto que me ha dicho? ¿Cómo es que yo voy a llegar a desarrollar mi empresa? ¿Cómo es que yo tengo sueño que Dios me va a enriquecer, me va a prosperar? ¿Cómo es que yo voy a llegar a ser profesional de mi sueño? ¿Cómo será esto que Dios me va a usar? ¿Cómo será esto? Y el ángel le dice lo mismo que me dijo a mí y te dice a ti. El ángel le dijo, ¿sabe cómo tú vas a llegar a hacer eso, María? Porque va a venir sobre ti el Espíritu Santo. ¿Y sabe lo que le dice? Y el poder de Dios te va a caer encima. El Espíritu Santo va a venir sobre ti y te va a dar el poder, y Él va a hacer que tú salgas embarazada. Alguien tiene que alabar a Dios. María dice, pero José y yo solo nos miramos en la sala de la iglesia, no, de la casa, con un bombillo en el medio. O sea, nosotros ni siquiera nos hemos besado. ¿Cómo será esto? Y el ángel le dijo, no tendrá que ver con hombre. Lo que tú vas a tener en tu vientre no viene de José. Lo próximo que Dios va a hacer contigo no tiene que ver con que tú le caíste gracioso al jefe. Es Dios que te va a dar la capacidad. Es Dios que te va a dar el poder. Es Dios que te va a dar los recursos, la fuerza.